Bueno, muchísimas gracias a todos los chicos de BioWeek. Mi nombre es Felicitas Rossi, soy periodista y emprendedora y estoy muy agradecida que hoy tenemos con nosotros a Borja Vilaseca. Lo voy a presentar. Borja está felizmente casado y es padre de una niña y un niño. Trabaja como escritor, divulgador, conferenciante, profesor, emprendedor, empresario y creador de proyectos pedagógicos orientados a promover un cambio de paradigma en la sociedad. Es el fundador de Cuestiona, comunidad educativa para que las personas se conviertan en el cambio que este mundo necesita. También es el fundador de la Academia, movimiento ciudadano que promueve de forma gratuita educación emocional y para jóvenes de entre 18 y 23 años. Actualmente está liderando el proyecto Terra, una propuesta de escuela consciente que pretende revolucionar el sistema educativo. También es uno de los referentes de habla hispana en el ámbito del autoconocimiento, el desarrollo espiritual y la reinvención profesional. Es experto en enneagrama, autor de varios libros como Encantado de conocerme, El Principito se pone la corbata, ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, entre otros títulos. Acaba de lanzar Las casualidades no existen y en el 2019 fue nombrado influencer de la década en la categoría de psicología y bienestar por la revista de tendencias Risbel. Borja Vilaseca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Borja, todos acá en este evento decimos que queremos cambiar al mundo, ¿no? Pero nos cuesta cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿crees que si el cambio no arranca por uno mismo no tiene sentido? Bueno, sí, porque realmente también hemos de cuestionarnos el hecho de querer cambiar el mundo. Cuando nos ponemos un poquito más hierbas, y que esto no se lo crea nadie, se da cuenta un poco de lo ilusorio que es pretender cambiar el mundo, porque realmente no hay separación entre nosotros y el mundo. Nosotros somos el mundo. El mundo es un reflejo muy fiel de nuestro nivel de conciencia. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, de la sociedad y todo lo que podemos ver en él, ¿no? Entonces, el sistema, la sociedad, el mundo va cambiando, va evolucionando de forma muy fiel en función de cómo va creciendo y evolucionando el nivel de conciencia de la gran mayoría de nosotros, nuestro nivel de comprensión, nuestros valores, nuestras creencias, las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, al final, un poco, quienes realmente nos motiva, pues, ver una versión más evolucionada de la sociedad y del sistema, lo cual es muy noble, es muy bonito. Como tú bien dices, hemos de convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y realmente cuando uno pone el foco afuera, lo que dicen los sabios, los místicos, es que seguimos dormidos, ¿no? Y cuando uno hace lo revolucionario, que es girar el foco 180 grados y empieza a mirarse a sí mismo, es cuando empieza la revolución de verdad, ¿no? La revolución de la conciencia, porque empezamos a despertar y a darnos cuenta de toda la oscuridad, de todas las limitaciones, de todos los lugares todavía no sanados, traumados, que siguen habiendo dentro de nosotros mismos, y ahí empieza el gran apasionante viaje del autoconocimiento que no se acaba nunca, de poner en orden, de sanarte, de comprenderte, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos la mayoría ahora mismo. Pero yo siento que todavía esto que vos estás hablando finalmente es que somos co-creadores, ¿no? De Claro. nuestra realidad, del mundo. Pero, ¿por qué todavía nos cuesta entender eso? ¿No? ¿Por qué nos cuesta entender que realmente tenemos el poder de co-crear? Bueno, aquí hay muchísimos factores. Uno de ellos se lo debemos al sistema educativo industrial, que realmente, pues imagínate, ¿no? Llevamos, pues eso, 18 años, ¿no? Desde que entra el niño pequeño, que no tiene pensamiento crítico, que no tiene escepticismo, ¿no? Y entra en esta maquinaria que fue necesaria y perfecta en su día, ¿no? Pero que ha quedado totalmente desfasada. Y desde que somos muy niños se nos empieza a condicionar, a adoctrinar con una forma de pensar que no es nuestra, ¿no? Y se nos educa para ser víctimas, se nos educa para ser seres desempoderados, se nos educa un poco para darle protagonismo precisamente a lo de fuera, ¿no? En primer lugar, a la voz de los adultos, a las directrices de la sociedad, ¿no? Entonces, durante muchísimos años lo que estamos haciendo inconscientemente es hacer con nuestros hijos, hacer con los alumnos lo mismo que hicieron con nosotros, y entonces esa semilla de conciencia, de sabiduría que hay dentro de cada ser humano va quedando sepultada, aplastada, totalmente, pues eso, mancillada, ¿no? Por tantas
y tantas losas de condicionamiento. Y llega un momento en el que ya como un adulto empiezas a funcionar, empiezas a operar con un sistema de creencias muy egoico, muy limitante, basado en ignorancia, en inconsciencia, donde eres una víctima, que reaccionas a lo que sucede fuera, que te quejas, que culpas, que te victimizas y encima has creado inconscientemente una identidad prestada. O sea, con todas estas creencias de segunda mano has creado un personaje para adaptarte a esta sociedad y hay muchísimo miedo a conocerse porque hay muchísima resistencia al cambio porque esta identidad nos da seguridad. Aunque sea falsa, aunque nos genere mucho vacío, mucha insatisfacción, es nuestra zona de comodidad. Por eso, en general, las personas que han despertado de verdad normalmente han pasado por una noche oscura del alma, han tocado fondo, ¿no? Han llegado a una saturación de sufrimiento donde ese malestar es superior a su miedo al cambio y sienten que ya no tienen tanto que perder y entonces se animan a hacer esto que al principio es doloroso y por tanto es de valientes, que es empezar a entrar dentro y a poner luz en sus sombras, a cuestionar creencias y un poco a ir más allá de esta identidad prestada en búsqueda de tu verdadera identidad, ¿no? Conocerse a uno mismo es doloroso, despierta muchos miedos, pero realmente al final es una bendición, ¿no? Uh-huh. Hablabas recién de ponernos en víctimas y echarle la culpa afuera, responsabilizar el afuera, ¿no? Pasa mucho en los países de Latinoamérica y en España también lo noto, esto de echarle la culpa a los gobernantes, ¿no? Finalmente estamos así porque los gobernantes, y ponemos toda esa culpa afuera y en lo que a todos los temas de sostenibilidad se refiere, esto también ocurre, ¿no? Bueno, no hago gestión de residuos, no separo porque en mi pueblo, en mi ciudad, en mi estado, el gobierno no lo hace, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí para dejar de pedirle al Estado, de dejar de ser como si el Estado fuese nuestro padre, en vez de que seamos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué consejos nos darías ahí? Sí, bueno, esto yo creo que es uno de los grandes problemones sociales que compartimos las culturas latinas, que de Uh-huh. alguna manera está la figura de papá Estado, ¿no? Y cuanto más grande es el Estado en una nación, pone de manifiesto el nivel de desempoderamiento, de adormecimiento de sus ciudadanos, ¿no? Y al final es un mecanismo muy perverso, porque al final, por un lado, a los gobernantes, fíjate, ¿no? Gobierno, cuanto más grande es el gobierno es porque no nos gobernamos a nosotros mismos primero. Por eso os decía que es un efecto del espejo, ¿no? Lo que vemos afuera es un reflejo de lo que hay dentro, ¿no? Entonces, Sí. no nos autogobernamos porque estamos muertos de miedo, porque no hemos recibido educación emocional, porque estamos perdidísimos, no sabemos realmente quiénes somos, para qué estamos aquí, no sabemos valernos por nosotros mismos, no tenemos actitud emprendedora, realmente no hemos conectado con la fuente, ¿no? Que nos permite pues, resolver por nosotros mismos nuestros problemas a nivel emocional, nuestros conflictos laborales, nuestras circunstancias financieras, ¿no? No hay educación emprendedora, no hay educación financiera, no hay educación emocional. Entonces, claro, al final somos adultos inválidos, desempoderados y en una cosmología que está totalmente, pues eso, al servicio de los intereses de una pequeña minoría, ya no digo política, sino un Sí. poco del statu quo, ¿no? De las fuerzas que están un poco en la sombra, ¿no? De mantenernos anestesiados, ¿no? Y encima con una propaganda movida por los medios de comunicación masivos que conquistan el inconsciente colectivo, estamos todos hipnotizados por los medios de comunicación masivos y al final, pues un poco, tanto este statu quo de gobernantes en la sombra como una gran mayoría de personas dormidas se retroalimentan. Es un juego tremendamente perverso, unos a otros se necesitan mutuamente y tenemos un estado clientelar, ¿no? Es decir, al final la función del Estado es autoconvencerse y convencer a la gran mayoría de que les necesitamos en el nombre del estado del bienestar, ¿no? Entonces, y luego, pobre de ti, que canalices tu malestar, tu impotencia en contra del Estado, porque ya vemos la tiranía, ¿no? De estos estados no democráticos, cómo se relacionan con los ciudadanos que supuestamente representan y a los que supuestamente están sirviendo. Vemos todas las fuerzas del orden, las fuerzas del poder, la policía, los militares. Es decir, al final es una cárcel de máxima seguridad en la que vivimos. Hey, lo mejor que tenemos hasta ahora en la historia de la humanidad,
pero cada vez más personas están anhelando libertad, libertad, libertad. Pero nuevamente, ¿cómo y dónde vamos a conquistar esta libertad? En nuestro interior, porque somos esclavos de nuestra mente, somos esclavos de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, somos esclavos del ego, y hasta que no nos liberemos de la mente, y ahí está el camino místico, la espiritualidad, el autoconocimiento, ¿no? De crecer en conciencia, observarnos desde fuera, hasta que una gran mayoría de personas no se haya liberado interiormente de sus grilletes mentales, seguirá apoyando inconscientemente este poder en la sombra, este establishment, ¿no? Y entonces, bueno, al final lo que tenemos en definitiva es un profundo miedo a la libertad. Y entonces muy pocas personas están dispuestas a pagar ese precio porque en el corto plazo, claro, volvemos a lo mismo, hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre, hay dolor, seguramente tendrás que pasar por un proceso de aprendizaje donde habrán errores y los errores son dolorosos, nada hay garantizado, ¿no? Entonces, esto va a llevar muchas décadas y generaciones el hecho de que potencialmente podamos ver una humanidad consciente, despierta y libre. ¿Y cómo lo sabremos? Porque habrá un cambio profundo en su reflejo. El Estado se convertirá en algo residual, en algo minoritario, en algo que tendrá una función legisladora, un poco como para gestionar las reglas de juego, y al final, desde esa libertad, y yo me pongo utópico, podremos ver la mejor versión de la humanidad, ¿no? Porque al final siempre se dice, bueno, ¿y qué haremos con la gente que no se pueda valer por sí misma? Bueno, coño, es que hoy en día hay mucha gente que se puede valer por sí misma, pero se cree que no puede valerse por sí misma porque le han hecho creer eso y entonces está a merced del Estado. Pero realmente la gente que no puede valerse por sí misma es muy poca la que está en una situación de dependencia. Y ahí saldrá lo mejor del ser humano, que es nuestra naturaleza generosa y altruista, de, por supuesto, ponernos al servicio de esta minoría. ¿Vos crees que la espiritualidad y la sostenibilidad van de la mano? ¿Se puede dar una sin la otra? Para mí la espiritualidad es la solución a todos los problemas de la humanidad, realmente, ¿no? Es decir, ¿qué es la espiritualidad? Que no es la religión. Religión es un sistema de creencias creadas por unas instituciones que están hermanadas con los gobiernos y que su objetivo principal, entre otros, estoy generalizando, es el control social de las mentes de los ciudadanos para perpetuarse en el poder estas oligarquías de las que estamos hablando, ¿no? Espiritualidad tiene que ver con el camino del misticismo, con el camino del autoconocimiento, con el camino de liberarse de la mente, de ir más allá de la mente, ¿no? de vivir de forma consciente y despierta, que es lo que nos han dicho todos los sabios, todas las sabias, todos los místicos y místicas de la humanidad. Entonces, al final, cuando una persona reconecta con su dimensión espiritual laica, lo que sucede, lo que deviene, aunque sea temporalmente, es una experiencia sin experimentador, no hay un yo ahí que la experimente, el ego se disuelve, la mente se disuelve, y lo que queda es una experiencia de unidad, de comunión, de fusión, donde el observador se da cuenta de que es lo observado, porque no hay observador ni observado, realmente solo hay una gran unidad, una gran consciencia, y entonces ahí empieza a haber un cambio profundo en la mentalidad de quien experimenta esta experiencia mística, de fusión, de comunión, y entonces empieza a relacionarse con todo lo que sucede, pues como si fuera como lo que verdaderamente es parte de sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos cagarnos en el gobierno y tal y cual, pero al final forma parte de nuestra propia sombra, es un reflejo de nosotros mismos. No nos queda más remedio que amar la realidad, amar el mundo tal como es. Amar el mundo quiere decir aceptarlo, comprenderlo y desde ahí ser nosotros el cambio. Y lo mismo con la naturaleza. Empezamos a relacionarnos con la naturaleza y vamos viendo en nuestra cotidianidad el tipo de decisiones que vamos tomando que están afectando, perjudicando, dañando, erosionando, corrompiendo la madre tierra. Y entonces ahí, nuevamente, despertar es doloroso, la conciencia es incómoda porque te lleva a cuestionártelo todo, a confrontártelo todo y darte cuenta de lo profundamente ignorante que eres y cómo realmente tú estás activamente dañando el medio ambiente que posibilita nuestra supervivencia. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre el greenwashing, ¿no? Hoy en día está lleno de empresas que le han hecho mucho mal al planeta y mucho mal a nosotros, a los seres humanos, y que ahora están con mega campañas verdes y lavando todo, ¿no?
Obviamente que siempre el poder lo tiene el consumidor, pero vos crees que estas grandes empresas, que tampoco hay que dejarlas de lado porque supongo que hay que acompañarlas en ese proceso de transformación, siempre y cuando sea verdadero, pero vos crees que una empresa puede volverse sostenible si no hay un cambio profundo, pero profundo en la mentalidad de los dueños o en la mentalidad de quienes dirigen esa compañía? Bueno, volvemos a lo mismo, por supuesto que no. Es decir, es que eh, cuando uno se conoce a sí mismo, aunque sea un Ujú. poquito más, conoce su propio ego, conoce su Bien, propia sombra, sí. conoce su lado oscuro, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Y ese lado Ujú. oscuro está protagonizado por el yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo. Y desde ahí justificamos cualquier barbaridad que podamos llegar a hacer, ¿no? Porque al final estamos simplemente honrando nuestra parte del conflicto de intereses, que es lo que yo quiero. Y me da igual, arraso con todo lo demás, arraso con quien tenga delante, arraso con la naturaleza, arraso con la verdad, ¿no? Y entonces, tú decías, ¿no? El poder lo tiene el consumidor. El consumidor que está dormido, el consumidor que está hipnotizado por su propio ego, Sí, también tiene ese conflicto de intereses. No le hagas pensar a ese consumidor, no me molestes, sí, no me hagas pensar que esto que estoy consumiendo no es bueno para mí ni para el planeta. O sea, bastante tengo con lo mío como para ahora ponerme a mirar cada etiquetita y tal y cual, ¿no? Y entonces nos engañamos muchísimo a nosotros mismos, ¿no? Pero esto, no sé, mi madre misma, ¿no? Es decir, se compra unas galletas que pone digestive y como pone digestive se cree que son sanas, ¿no? Y luego ya se da cuenta de que no, de que llevan todo tipo de azúcares añadidos y que es veneno puro, pero entonces aparece digestive bio. Ahora sí, nuestra versión ecológica. Esta ya no lleva la mierda de antes, pero entonces ya el consumidor dice, bueno, vale, es esta, porque lo compro en una tienda bio, lo compro en una tienda ecológica, tal. Pero claro, vuelves a mirar la etiqueta que nunca miramos y dando por cierto, por válida que esa etiqueta dice la verdad, porque igual los que hacen la etiqueta están compinchados con los que supuestamente ponen el sello. O sea, vive una sociedad que está profundamente corrompida sí. de sus fundamentos. Entonces, realmente hoy en día sí, el poder lo tiene el consumidor, pero hay una desinformación, hay una ignorancia brutal y de esto se aprovechan las grandes empresas. Entonces, a no ser que los dueños del capital, que los grandes accionistas, que las personas que son pues las que toman en última instancia decisiones acerca de cómo han de ser los productos que producen, cómo se producen, qué impacto tienen en el medio ambiente, qué llevan Sí. esos productos, ¿no? Pues realmente es marketing. ¿Qué es el ego? Sino un disfraz permanente que nos intenta manipular y engañar, haciéndonos creer que es otra cosa de lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, a Ujú. menos que tú hayas visto ese engaño en ti mismo, vas a ser una persona muy crédula y te vas a creer todas las mentiras que nos están contando constantemente. Pero claro, eso es salir Sí, del Matrix, es sí. incómodo, es que no, es un poco cansino porque es como ese salmón que intentaría contracorriente. Pero llega un momento en que ya se empieza a establecer en tu propia vida, ¿no? Y al final te dejas llevar por algo muy desatendido, que es la intuición, ¿no? Y vas comprando pues cada vez más alimentos, ¿no? Comida real, que no tienen código de barras, ¿no? Y vas siendo más autosuficiente, ¿no? Ujú. Contigo mismo, con tu forma de vivir. Pero nuevamente esto te lleva a crecer mucho, te lleva a evolucionar mucho, ¿no? Entonces, al final, algunos lo que dicen, y yo también siento que eso puede pasar, es que realmente para que cambiemos realmente como sociedad, como humanidad, tenemos que tocar fondo. Y tocar fondo no lo vamos a hacer voluntariamente. Necesitamos vivir un gran colapso que no sé en qué forma, pero que colapse definitivamente este sistema absolutamente corrompido. ¿Pero por qué? Porque nos hemos corrompido los seres humanos en el proceso. ¿Cómo? Identificándonos en exceso con el ego. Entonces necesitamos esa experiencia de sufrimiento colectivo, de noche oscura de la humanidad, para darnos cuenta de cómo estamos viviendo en general y desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la necesidad, iniciar un proceso de cambio. Porque, De y termino sanación. con esto, Sí. cuando yo digo, yo soy empresario, o sea, de mis decisiones dependen, ¿no? Todos los proyectos que has citado antes y demás, y todos tenemos permanentemente conflictos de intereses. Claro. Entonces, para mí vivir despierto, vivir conscientemente es darte cuenta de cómo una pulsión interna egoica que siempre barre para casa y te quieres engañar a ti mismo para tomar decisiones que justifiquen, pues eso, acciones o conductas que puedan potencialmente dañar a otras o ser lesivas para otros, Ujú. pero porque
crees que a corto plazo eso te va a beneficiar a ti, solamente a ti. Entonces, vivir despierto es darte cuenta de eso, vencer esas pulsiones internas, ir más allá de eso y tomar un camino que es al principio más difícil, no es tan natural para el ego, que es tomar decisiones movidas por una integridad que sabes que igual te están penalizando, te están perjudicando, igual económicamente, pero hay una parte de ti, de conciencia, de sabiduría interior, que sabes que eso es, no digo lo correcto, porque no es una cuestión moral, sino que sabes que eso es lo que va a beneficiar al conjunto. Vos siempre recomendás en todos tus videos, en todos tus libros, siempre recomendás ser escéptico y cuestionarse todo, ¿no? Es como tu gran consejo, tu gran, ¿no? Mi pregunta es, ¿tan mal nos hacen las certezas? A ver, una buena pregunta. No es que nos hagan mal las certezas. Lo que nos hace mal es el borreguismo. Lo que nos hace mal es la credulidad. Lo que nos hace mal, en el fondo es algo muy bonito, porque es algo muy naif, es algo que lo tienen mis hijos. Mira, mientras hablo contigo, mis hijos, aquí estamos de puente en Barcelona, están jugando aquí, los voy oyendo, ¿no? Sí. Y ayer mi hijo vio una película de dibujos animados, bueno, y tenía algún momento así un poco tal, y tenía miedo, ¿no? Y yo estaba acostándoles por la noche y cogí un USB y les dije, mira, sabía que este momento llegaría, fíjate cómo pesa esto tan pequeño. Y sí, ¿sabes lo que es esto? No. Esto es un atrapador de sueños chungos, de energía negativa, de pensamientos negativos. Entonces te lo voy a poner aquí esta noche. No te preocupes, que esto es tecnología de Estados Unidos, ¿eh? De verdad. Y vamos a dormir tan bien, hijo mío de mayor, a ver cómo lo vive todo esto, ¿no? Y estaba fascinado con este USB que nunca ha visto en su vida, tecnología tal y cual, yo con mi storytelling que le pegué y tal y cual. Entre estaba dormido, porque se lo creyó. Y bueno, y de hecho le dije, por la mañana esto lo meteremos en el ordenador y veremos los archivos que ha captado. Y bueno, de hecho todavía tengo pendiente enseñárselo y pues les enseñaré los archivos tal y cual. Y yo, joder, madre mía, qué cabrón que eres, ¿no, Borja? Pero es bonito, es muy naif, es muy inocente. Bueno, sí. Y se creen en los Reyes Magos y todo esto, o sea, es tremendo. Pero lo que es acojonante es que personas de 40, 50 años siguen teniendo esta inocencia, yo soy un tío muy inocente, pero esta inocencia como credulidad, Entonces, hay que ser escéptico. ¿Por qué? Porque si no, no te has conocido a ti mismo, no conoces la condición humana, no conoces el ego. Entonces, hay muchas personas en este mundo que por lo que sea no están al servicio de tu bienestar. Se van a intentar aprovechar de ti, van a intentar manipularte para sus propios fines, porque esto es la ley de la selva todavía, porque no estamos en esta conciencia de unidad. Entonces, la certeza en sí misma, además que todo es relativo, porque la realidad es neutra, entonces las certezas nos pueden llevar al fanatismo, ¿no? Y la única certeza real es que tarde o temprano vamos a morir, pero es que ni siquiera sabemos lo que realmente significa la muerte, con lo cual la certeza no es lo que nos tiene que mover en la vida. Lo que nos tiene que mover en la vida es la intuición de ser fieles a nosotros mismos, de honrar nuestros valores, de ser escépticos, de verificar las cosas, de no creernos nada, de comprobar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos confiar, pero no regalemos de entrada nuestra confianza al primero que nos diga cualquier cosa, ¿no? Hablaste varias veces de tocar fondo como sociedad y como seres humanos. Sí. Mi pregunta es, ¿siempre necesitamos un susto para reaccionar? ¿Una muerte, un accidente, un despido, un desamor? Digo, ¿no puede pasar que reaccionemos, que nos despertemos sin atravesar ninguna de estas cosas? Al parecer no, Qué pena. Me sabe mal, Papá Noel son los padres, ¿no? Al parecer no. Es increíble, ¿no? También dices, pero es que es increíble la resistencia que le ponemos a la vida, la resistencia al cambio, el miedo a la libertad que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Realmente, no, Felicias, es así. Realmente todas las personas despiertas, conscientes verdaderamente, ¿no? Que se han tomado la pastilla roja del Matrix, que miran con ojos escépticos, pero insisto, pero con esa inocencia también y con esa bondad y con esos valores y tal y cual. Es gente que ha tocado fondo, Lo que pasa es que hoy en día, la buena noticia, por así decirlo, es que el malestar de nuestra cultura es tan grande. Los parches del siglo XX ya no sirven para tapar los vacíos del siglo XXI
que está habiendo una epidemia ya de contagio. O sea, yo creo que estamos llegando ya a un nivel tremendo, ¿no? Y por otro lado está produciéndose un proceso muy bonito, que yo creo que desde donde estén, pues no sé, me puedo imaginar a Siddhartha Gautama Buda, a Lao Tse, ¿no? A los grandes sabios, ¿no?, de esta humanidad. Yo creo que están celebrando lo que está pasando, ¿no? Porque está habiendo un proceso de democratización de la sabiduría como nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, se está empezando a normalizar, naturalizar, banalizar también el autoconocimiento, está floreciendo por todas partes, evidentemente todavía es minoritario, pero es imparable. Entonces, ¿por qué? Porque el malestar es tan grande, la oscuridad es tan grande, la tocada de fondo ya que se avecina es tan grande que yo creo que nos estamos preparando para lo que se avecina, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada vez más te encuentras gente, yo lo veo, por ejemplo, en mi pequeña burbuja, en mis cursos, en cuestión y tal, que hay un contagio social, ¿no? Es que una amiga mía me recomendó, es que mi madre me habló, es que el vecino, es que, ostras, el otro día en una cena me hablaron, hoy en mi cumpleaños me regalaron, o sea, esto empieza a convertirse en una conversación en la sociedad, pero fíjate que cuando esa persona te dice que hay gente allegada que le habló, le recomendó, no quiere decir que ella de buena entrada lo recibiera de buen grado. Quiere decir que esa persona ya estaba tocando fondo, quiere decir que esa persona estaba hasta los huevos y que estaba preparada porque el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Entonces, lo que está pasando es que cada vez más personas están tocando fondo, cada vez más personas están haciendo lo revolucionario que es conocerse, cada vez más personas están viendo que funciona y que este es el viaje de la vida y lo están compartiendo y cada vez la tecnología, prueba de ello es esta entrevista, está favoreciendo estos procesos de contagio y cada vez la humanidad está más receptiva. Pero no es porque la humanidad se esté volviendo de entrada humilde frente al autoconocimiento, es porque la humanidad está tocando fondo y por tanto está deveniendo una humildad que le hace estar más receptivo. Con lo cual, el sufrimiento tiene una función social. Tocar fondo es necesario. La crisis existencial es una bendición. Lo que hemos de redefinir es la manera en la que nos sentimos frente a estos conceptos. Porque, fíjate, y permíteme, en tu pregunta había un punto de como, jo, qué pena, ¿no? Que tengamos, ¿qué tal? ¿Por qué no empezamos a verlo como lo que es? Que es una bendición. Es una bendición estas herramientas. Tocar fondo, crisis, sufrimiento. Lo que hemos de procurar a la humanidad son herramientas para poderlo gestionar adecuadamente. Y que la industria farmacéutica se vaya al pique en el sentido de que nos permitan entrar en procesos dolorosos, pero muy transformadores, ¿no? Entonces, hemos de definir según qué conceptos de nuestra cultura para empezar a relacionarnos con la vida como lo que verdaderamente es, que es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, ¿no? Y en eso estamos. Sí, sí, sí. Igual, digo, a pesar de todo esto que decís, que coincido plenamente y te agradezco, yo siento que todavía hoy hay que ser muy valiente para pararse en la sección de autoayuda de una librería, ¿no? Es mucho más cool y quedas mucho mejor si te parás no sé, ciencia ficción, narrativa, autores latinoamericanos, o sea, pero entras en la parte de autoayuda y te sentís medio boludo, como decimos en Argentina, ¿no? O sea, ¿notás eso? Sí, bueno, pero también hemos de hacer una crítica de autoayuda. Sí, claro, es que es un negocio también. Es que, claro, también está corrompido el sector, nuestro sector al que yo pertenezco. ¿Por qué? Por la misma razón que hemos hablado antes. Claro. Está totalmente corrompido, está todo corrompido. Hoy en día las editoriales, ¿qué ven? Coño, que hay un malestar social. Entonces, ¿qué hacen? Pues venga, ¿quién tiene 50.000 seguidores? Venga, le encargan un libro. Y la persona no piensa piensa en sí misma, en lo que puede conseguir, todas estas mierdas, ¿no? Entonces, al final, está todo absolutamente corrompido, pero, insisto, es necesario y perfecto. Fíjate que hoy en día ya no tienes que irte a la sección de autoayuda, porque ya libros, por ejemplo, las casualidades no existen, que me ha llevado 10 años, 10 años llegar a este libro, madre mía, con todo el amor que le he puesto, porque viene de dentro, ¿no? Este libro ya te lo puedes encontrar destacado en las entradas de las librerías. ¿Por qué? Porque esto ya se está empezando a popularizar. Esto era impensable hace 10 años, que un autor como yo, que un libro como este pudiera tener acceso a la posibilidad de llegar al mainstream, a la mayoría. O sea, vas viendo que todos los procesos y todas las tendencias evolutivas siempre tienen los dos reversos, las dos caras de la moneda. Entonces, en función de dónde te quedes mirando, pues verás una tendencia a la otra. Entonces,
por recapitular, o sea, hay una tendencia que es un malestar histórico sin precedentes en la historia de la humanidad, porque el tamaño gigantesco del ego, madre mía, o sea, en la vida hemos visto algo igual, pero por otro lado va acompañado de un proceso de despertar de conciencia y de transformación social sin precedentes en la historia de la humanidad. Todo suma y también lo que nos tiene que también dar mucha paz, y me quiero poner un poco hierbas al final, porque sé que hemos soltado mucha matraca, es no darnos tanta importancia a nosotros mismos en el sentido de que todo es perfecto, lo que tiene que suceder, sucede y que por encima de la voluntad de nuestro pequeño ego personal está la voluntad de la vida, ¿no? Y hay un proverbio que me encanta que dice Maktub, está escrito, ¿no? Entonces, oye, juguemos, hagamos lo que podamos, por supuesto, pero en última instancia yo soy de los que está absolutamente convencido, pero no es una certeza de que realmente Maktub, ¿no? Maktub, entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Un placer enorme y nada, un saludo a todos. Gracias, chao, chao. Chao.